Hola, ¿cómo están? El horario en el que estén escuchando, viendo esto a través de cualquiera de las plataformas que tiene Jornada Medios. Estamos aquí desde la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, continuando con todo lo que es este formato de entrevistas que estamos ejecutando con distintos actores y personajes que están pasando por la Feria del Libro. En mi caso, elegí un personaje bastante particular, histórico para lo que es nuestra ciudad. Si no me equivoco, con casi 20 años, ¿no? Con lo que es Ver al Viento. Y por eso lo convoqué a Rubén Gómez, quien, más allá de eso, ha escrito un libro más interesante de lo que es la historia de nuestro Comodoro Rivadavia, nuestro Comodoro Martín Rivadavia. Muchas cuestiones que aún el común de la gente no conoce respecto a lo que es su historia. Rubén, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento. Bueno, la Feria del Libro ya de por sí es una fiesta donde el libro, que es un objeto totalmente La estrella. analógico, claro, es la estrella de la fiesta y celebrando el encuentro, ¿no? Esto de también semblantear al otro, encontrarse. Con un montón de gente uno está siempre hiperconectado, ¿no? Por las redes, por WhatsApp, pero poder volver a verlos y abrazarse, semblantearse, darse la mano. Siempre es lindo, siempre es bueno, y con la excusa del libro, ¿no? Bueno, bien decías vos, nosotros tenemos un stand desde la primera feria que se hizo, incluso, bueno, yo estuve en la organización de 2 ferias antes, que eran que realizamos cuando no estaba la feria A del libro, pulmón. claro. Y bueno, estuvimos en las 11 ediciones con nuestro stand. Y bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a publicar todo lo que tiene que ver con autores regionales y locales, que bueno, el mercadito, digamos, nuestro va creciendo, la gente viene a buscar más, impulsados también por esto que vos comentabas de revisar incluso la propia historia de la ciudad, a través de la historia de los barrios, por ejemplo, los barrios patrimoniales, la historia de la ciudad revisitada a través de su ferrocarril, del planeamiento urbano, cómo creció, qué pasó, cómo era su matriz económica, digamos, todo eso se puede encontrar en nuestro stand. La tarea de revisitar la historia de la ciudad es maratónica y es exhaustiva. Y por suerte hay muchos historiadores que se dedican, ¿no?, a esto y que nos dan herramientas como para que después algunos que no somos historiadores podamos ir a abrevar y poder producir lo que es esta novela de alguien que, bueno, nos da el nombre, y que, por ejemplo, bueno, en mi caso, mi madre también era comodorense, mis hijos son comodorenses y sin embargo no sabíamos quién era. ¿Quién era? Así que un poco por curiosidad, sobre todo por curiosidad, justamente en una feria un librero cordobés me preguntó, me dice: Rubén, ¿qué hizo este Comodoro acá? Y yo sabía muy poquitas cosas. Claro. Entonces, entre la vergüenza que pasé y la curiosidad, empecé a buscar datos y me encontré con la historia de un hombre fascinante, ¿no? Alguien que eligió la Armada sin tener, digamos, ascendentes con qué sé yo, un almirante o un marino, sino que todos sus familiares eran militares, pero Claro. del ejército, digamos. Viene de la rama del famoso sillón. Viene de la rama de Bernardino, es nieto de Bernardino, y nace en 1852 ya con Bernardino muerto, digamos, ya hacía unos años que había muerto, entonces no lo conoce. Pero sí nace en la casa donde nacieron sus padres, sus tíos. Entonces esa cosa también tiene como un peso, ¿no? Y lleva el apellido de Por supuesto. Bernardino, que todavía en esa época era muy, muy fuerte, para bien y para mal, como todos los apellidos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí tenemos que él nace en una época donde Rosas se está yendo y Urquiza es el que empieza a tener las riendas, ¿no?, de una presidencia con una constitución que después se fue mejorando, digamos, pero es la constitución que prácticamente el 80% es la que todavía nos rige. Entonces es una constitución que, digamos, es importante. Y la constitución del país en esa segunda mitad del siglo que vive el Comodoro Rivadavia es casi fundacional. Aparece la sociedad rural, está la mal llamada conquista del desierto, está la guerra de la Triple Alianza, bueno, y la generación del 80, en la que él le toca ser funcionario incluso.
pero es un hombre que además rehuye de las luchas internas, de las revoluciones que hay, muchas de ellas armadas, y que siempre bregó por una unidad, ¿no? De no pelear con, digamos, no dividir el arma, de que la fuerza se mantenga unida, de que los argentinos estemos unidos. En una época donde eso, y uno se da cuenta leyendo, ¿no?, la historia o repasándola, que la creación del enemigo, ¿no?, de racistas unitarios, o después mismo en la conquista, que el nativo era un enemigo que había que eliminar, ¿no?, una cosa, y además la construcción del desierto, imaginan como que no hay nada en la Patagonia, que hay que conquistar y apropiarse. Muy de la conquista del oro de Estados Unidos. Muy, claro, muy lejano pero digamos con la diferencia que la de Estados Unidos, digamos, fue como una masacre. Claro. Y la nuestra, dentro de todo, si bien hubo matanzas, hubo muchos que, por ejemplo, a partir de los campos de concentración que había en Valcheta, hubo como una reubicación de la mano de obra nativa, digamos, y murieron por otras circunstancias. Pero también es notable la muerte de la lengua, la muerte de la cultura, del credo de los nativos. Eso también es, y que por ahí se soslaya un poco, pensando en solamente las muertes físicas. Sí, sí. Y estos vestigios que se ven incluso hasta hoy con la opresión de estas cuestiones de aquellos pocos que pueden continuar con esas tradiciones que acarrean históricamente desde sus familias. Sí, bueno, a los Saoniquén, Gununacuna, los comúnmente llamados tehuelches, le costó prácticamente eso, ¿no? La pérdida de la lengua, porque nadie la habla, entonces lo que quedan son vestigios nada más. Y después, bueno, incluso su raza completa, ¿no? Sabemos hoy que eran personas altas, de una complexión importante y que les permitía además mantenerse en estos lugares tan áridos, inhóspitos. Eran nómades. Pero bueno, lo de Martín, incluso Martín los descubre navegando, ¿no? Y nota cómo además conviven con la naturaleza, y esa convivencia es la que después a Martín le permite tener el respeto que tiene por los pueblos originarios. Y eso también es notable, en una época donde se creía que era el enemigo, ¿no?, que había que eliminarlo. Pero bueno, es esto, la curiosidad y la vergüenza me llevaron ahí. Pero, digamos, no con el ánimo, empecé a investigar no con el ánimo de una novela, sino con el ánimo de quitarme todo ese peso de la ignorancia. Claro, de no tener una respuesta para dar. Claro, digo, ¿cómo puede ser? Nací acá. Y después, bueno, al descubrir toda la historia, digo, bueno, esto es digno de contarse porque uno debería estar orgulloso de este hombre. Después surgen otro montón de preguntas alrededor que, bueno, habrá que responder un historiador o alguien, sociólogo, antropólogo, qué sé yo. Surge esto, ¿no?, de por qué el gentilicio nuestro es comodorense. Claro. Sí, en vez de rivadariense sería, ¿no? Es el único lugar que yo conozco, al menos, que tiene el cargo como gentilicio, ¿no? Claro. A partir de un cargo político, incluso un cargo político, el presidente, porque claro, ¿no? Presidente Perón no son presidentinos, claro, o presidentenses, o General Roca, General Pico, comandante Piedrabuena, que está más cerca, claro, no son comandantenses, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? ¿En qué momento hubo ese cambio? Porque hasta el 50, o las primeras 4 décadas de la naciente del pueblo, digamos, sí éramos rivadavienses. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y después la otra pregunta es porque Martín muere el 14 de febrero de 1901, la ciudad tenía decreto de fundación el 23 de febrero de 1901, que de hecho es el aniversario de Comodoro, se celebra. ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese muerto un mes después? Claro. ¿Cómo se hubiese llamado la ciudad? Claro, bueno, esta es otra gran cuestión. Claro, porque en realidad le hacen el homenaje, y como homenaje a su muerte, que era muy reciente, el 14 de febrero, una semanita después. Pero la fecha de fundación del pueblo era el 23 de febrero y ya estaba en el escritorio de Quirno Costa para la firma. Claro. Entonces, sí, bueno, y
¿Qué pasó ahí? No, y si hubiese muerto después, ¿cómo se hubiese llamado la Claro. ciudad? Entonces eso también queda, porque nadie sabe eso. Podría haberse llamado Puerto Tilly, que en algún momento sonaba, tenía una estafeta ahí, o Punta Borja, que quizás también nos identifica, pero si no, no sé. Claro. Te deja la duda, Claro. toda la cuestión histórica. ¿Y cuánto tiempo estuviste detrás de la investigación previa antes de sentarte a escribir? No, investigué hasta el último, iba en la medida que iba descubriendo, iba reservando esa información en un gran archivo de la compu, que era una mezcla de cosas. Después me fijé en la genealogía para tener así como un hilo de tiempo, una línea de tiempo para saber dónde pasaron las cosas. Al estilo 100 años de soledad. Claro, no, pero era monstruoso. Entonces estaba por un lado la familia, por el otro lado la Armada, había una historia de la Armada, había una historia de la familia, había la historia de la Argentina además, porque tengo que ponerlo en el contexto. Y la escritura en realidad me llevó mucho menos tiempo que la investigación. La investigación sí, me llevó por lo menos 7 meses, 8 meses. Después no, después ya era darle forma y encontrarle un hilo, encontrar cómo empezar, cómo se empieza, con el nacimiento o con la muerte. Y lo que a mí más me sorprendió fue su muerte, así que arranqué con la muerte, que además es absurda, porque muere un marino, uno espera que el marino muera en una andanza, ¿no? Naval, en alguna aventura. Claro. Y sin embargo se resbala en el baño, se golpea con la bañera y se rompe 2 costillas, que es lo que le cuesta finalmente en la vida. Entonces me pareció eso, digo, ¿cómo puede ser que alguien que ha sorteado, ¿no? Tantas cosas. Claro, tempestades, borrascas, embarcaciones a vela además, que era súper difícil navegar, con su osadía, su valentía. Digo, ¿cómo puede ser, no? Que la muerte lo encuentre así. Pero después, atrás de todo eso, hay una vida que en realidad nosotros los comodorenses deberíamos enorgullecernos, porque realmente un tipo muy honesto, valiente, valeroso, y que cuidó las costas de la Patagonia muy bien, favoreciendo incluso el establecimiento de puertos, balizando. No, hizo un trabajo espectacular. ¿Y por qué la elección del formato de la novela? Bueno, por esto, porque había algunos huecos que no pude encontrar, información que no pude encontrar, de la cual tuve así algún vestigio de información. Entonces digo, bueno, la mejor forma es darle forma de cuentito, que no queden los baches vacíos, y entonces darle esa continuidad. Y después, para escribir una biografía, están los historiadores que tienen el oficio y que tienen por ahí mejor acceso a información. Entonces yo digo, bueno, la mejor manera de que un amigo, por ejemplo, sepa de la historia y le guste conocer más, es ese formato. Es una novela biográfica, o una biografía novelada, o un texto basado en hechos reales, como suele poner en las películas. Digamos, el formato me pareció que era el mejor para transmitir la información. Y una última que te quiero hacer. Si tuviese que hacerle una sola pregunta al Comodoro Martín Rivadavia para expandir un poquito más su historia, ¿cuál le haría? Si él, bueno, hay un momento en que lo sorprende la muerte, en que incluso hay un personaje que le hace la pregunta si le hubiese gustado ser presidente, si era presidenciable, porque en un momento me parece que sí, y que un poco molestaba en el ámbito, porque caía bien en la oposición y caía bien, por supuesto, en el gobierno. Entonces empezaron a verlo un poco con resquemor. Claro. Y me parece que él tenía ciertas intenciones políticas y me parece que podría haber sido presidente. Y la historia sería otra. Claro, completamente. Pero me hubiese gustado preguntarle eso. Eso y por qué cuando se casó, él se casa y se establece como ganadero en Carmen de Patagones. Ahí vive unos años
y en un momento duda entre volver a la Armada o dedicarse a la ganadería. ¿Y por qué decidió definitivamente ser marino? Podría haberse quedado en Carmen de Patagones con su familia, ¿no? Criando 2 nuevas razas que también introdujo, de ovejas. Podría haber tenido una vida mucho más tranquila y sin embargo optó nuevamente por volver a la Armada. Quizá era un hombre de acción, que le gustaba la adrenalina. Pero hay un momento de la novela que dice esto, ¿no? Cuando está en el campo extraña navegar y cuando está navegando extraña el campo. Claro. Porque además en los dos momentos, digamos, tenía muchos momentos solo. La navegación aparte eran por meses y meses en un mar que era vasto y tremendo para esas navegaciones. Y el campo también. El campo muchas veces tiene eso, ¿no? De las mieses así, y moviéndose como si fuera una marea incluso. Tenía el río Negro a la vera del campo, así que también puede haber sido que el río le haya dicho alguna cosa que no sabemos. ¿Por dónde puede conseguir la gente este libro del Comodoro? Por estos días acá, en la feria, en nuestro stand de Vela al Viento, nuestra editorial, y después tenemos una tienda virtual que, bueno, poniendo Vela al Viento vas directamente, así que... o por las redes sociales, cualquiera de ellas. ¿Y en qué otras ferias vas a estar? Esto ya me bueno, lo contaste por fuera, pero vamos a darle por acá y también. ahora empezamos una gira, vamos a estar en Los Antiguos, posiblemente en Sarmiento, en Viedma y en el Bolsón. Hasta ahora son esas 5 las que tenemos. Puede cambiar. Sí, puede cambiar. Buenísimo, gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias. Y aquí pasó una nueva entrevista de lo que es estas entrevistas que estamos haciendo desde Jornada, por lo que es la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Un lugar maravilloso para el que tiene la suerte de poder pasar, disfrutar de los stands, disfrutar de las actividades, a los expositores y conocer tantas historias como esta de nuestro Comodoro Rivadavia. Soy Adrián Rúa y ojalá que la hayan pasado muy bien como nosotros.